Chicos, como les mencioné, entonces, el tema que vamos a ver hoy es un tema que es parte, sí, de los contenidos que son necesarios para iniciar el segundo de bachillerato. Sí, es un contenido respecto, más que nada, a la lengua. Entonces, es relacionado más con esto que con la literatura. Sí, el tema es lenguas en contacto. Y antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, quisiera que ustedes me digan qué ideas se les viene a la mente, ¿sí? Cuando ustedes escuchan este tema, el tema de lenguas en contacto. ¿A qué creen que se refiera? A conversaciones, Ya, conversaciones, perfecto. ¿Qué Idiomas, más? Idiomas, idiomas, ¿no? excelente, sí, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas se les viene a la mente cuando escuchan eso? Cuando leen la frase lenguas en contacto. Que se leer un libro o una ¿Ya? conversación. Perfecto, a lo mejor ves conversaciones, muy bien. Sí, chicos, exactamente lo que han dicho las compañeras está muy bien. Sí, las lenguas en contacto o la temática de lenguas en contacto tiene relación precisamente con, como dijo una de sus compañeras, con el idioma, ¿sí? Pero vamos a ver entonces, ¿por qué no se llama idiomas en contacto? ¿Por qué se llama lenguas en contacto? ¿Y cuál es esa parte importante que tiene este tema? ¿Sí? Vamos a ver. Primero vamos un poco a definir, chicos, la diferencia entre lengua e idioma. Obviamente no nos referimos a la lengua que tenemos en el cuerpo humano, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre que yo diga lenguas en contacto a que yo diga idiomas en contacto? Chicos, cuando yo digo lengua, ¿sí? Ambas, tanto lengua como idioma, ¿sí? Se refieren a un conjunto de signos y símbolos que permiten la comunicación entre un grupo de gente, ¿sí? Es decir, si yo digo lengua o si yo digo idioma, sé que hay una cantidad de signos que serán el alfabeto, que serán signos de puntuación y que se unen para formar distintas palabras. Sí, ambos tienen eso en común. ¿Cuál es entonces su diferencia? Muy sencillo, chicos. Cuando nos referimos a lenguas, nos referimos a algo que tiene una relación muy unida a la cultura, ¿sí? A la cultura de ese lugar, de ese grupo de gente o de esa población que la habla. Mientras que el idioma, chicos, se refiere más a aspectos generales de zonas geográficas, ¿sí? Y por supuesto tiene una relación más con cuestiones políticas, ¿sí? Es decir, que está delimitada una zona geográfica, ¿sí? Y que se sabe que en esa zona geográfica se habla un idioma que es un idioma oficial, que según la política del lugar, ¿no es cierto?, se ha convertido en el idioma oficial. Entonces, por ejemplo, chicos, si yo les pregunto, ¿cuál es el idioma que se habla, cuál es el idioma oficial de Italia? ¿Cuál creen que sea ustedes? Italiano. Perfecto, el idioma oficial es italiano. Pero dentro de esa zona geográfica pueden existir lenguas, ¿no es cierto? Es decir, ciertos grupos poblacionales dentro de Italia, ¿no es cierto? O dentro de España o dentro de cualquier país, hay ciertos grupos que pueden hablar otra lengua, pueden hablar una lengua que tiene que ver más con el tema cultural de la región. ¿Listo? Hasta aquí, chicos. ¿Está claro o no? Sí, Elena. Perfecto. Vamos entonces a ver, ¿sí? Vamos a ver esta pregunta que es bien interesante. Dice, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando dos o más lenguas, escuchen eso, ¿sí? Conviven en un mismo espacio geográfico o cultural? ¿Qué creen ustedes que pasa cuando dos o más lenguas viven en un mismo espacio geográfico? ¿Qué pasará? sería más o menos como la de nuestro, sería el castellano y el quechua al nivel de gente del campo, ¿no? ¿Ya? Sucedería que a lo mejor entendemos a medias. Ah, perfecto, muy bien. Puede decir que comienza a darse una comprensión solo de ciertas cosas del idioma. Perfecto. ¿Qué otra cosa cree que puede suceder? Podría haber confusión por diferentes términos que se usan en algunas palabras.
Excelente, ¿no es cierto? Comienzan a mezclarse esos dos idiomas y comienzan a haber confusiones en distintos aspectos por cuestiones de frases o palabras. Muy bien, sí, chicos. Sucede que, y está perfecto lo que han dicho, ¿no es cierto? Cuando conviven dos o más lenguas, ¿no es cierto? Una cantidad de la población, ¿no es cierto? O ciertos grupos de la población empiezan a tener un contacto permanente con esas lenguas, ¿no es cierto? Si son dos, con dos, si son tres, tres, por distintos motivos, ya sea familiares o de trabajo, porque viajan, porque se han cambiado de residencia, ¿sí? Porque conocieron a alguien que habla la otra lengua, ¿sí? Y comienzan a estar permanentemente en contacto, ¿no es cierto? Y se comienza a dar lo que los compañeros han dicho, que se entienda más o menos o que haya confusión de palabras, ¿sí? En el Ecuador, chicos, ¿sí? En el Ecuador existe o no existe una convivencia de varias lenguas. Claro, Sí, Lice. sí. ¿Sí? ¿Cuántas? Sí, Lice. ¿De cuántas lenguas Dos. creen que existen? Quichua y nuestro Dos. idioma castellano. Lenguas. ¿Alguna otra respuesta? Eh, Una Incluso compañera hasta me el dijo inglés se dos. encuentra aquí. Los que son alejados, Liz, no sé cuántas lenguas sabrán. Ya, Lo que es perfecto, señorita Liz, muy Rama bien. del Cofán, Shoaras, Siona, Excelente, que ¿sí? hablan ya Quiero, otros idiomas. quiero aclarar, chicos, algo que uno de sus compañeros mencionó y me dicen, bueno, el inglés también se da, ¿sí? Es cierto, chicos, aquí también se habla el inglés. Sin embargo, el inglés se habla aquí como idioma y no como lengua. ¿Por qué creen que sea eso? porque es extranjero. Porque es extranjero, porque no es algo relacionado con la cultura propia del lugar. Recuerden que una lengua se refiere a algo también cultural propio de la zona, ¿sí? El inglés, por supuesto, es un idioma que está aquí poco a poco, incluso está ganando espacios, está ganando terrenos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Cuenca hay algunas cafeterías, algunas zonas en donde se habla únicamente inglés, ¿sí? Entonces, Ver sí, por el pollo. supuesto que convivimos con eso, es cierto. Sin embargo, no es una lengua porque no se refiere a algo cultural propio de aquí del país. ¿Listo? Diría que es migrado esa lengua, Liz. Sí, sería una lengua, exacto, que ha venido, sí, y ha venido más que nada por la gente que ha venido a vivir acá, que es la gente gringa, ¿verdad? Porque últimamente, en los últimos años, hubo un crecimiento masivo de gente gringa que empezó a quedarse a vivir en el país, especialmente, por ejemplo, en Cuenca, en Loja, ¿sí? Y en algunas zonas de la costa. ¿Listo? Ahora, chicos. Una de sus compañeras nos mencionó precisamente la respuesta a lo que les pregunté. ¿Sí? ¿Cuántas lenguas conviven en el país? No conviven únicamente dos. No es solamente el español y el quichua, chicos. Hay un estimado de 14 lenguas, ¿sí? Existe en el país. Eso sin incluir algunas que aún no están presentes en los listados oficiales porque, como dijo su compañera, son demasiado alejados, ¿sí? Son de poblaciones demasiado alejadas que no están en contacto con el resto del país y por lo tanto, sí, no han sido aún catalogados. ¿Listo? Entonces, son 14 hasta lo que se conoce, ¿sí? Ahora, chicos, vamos a ver un poco las dos partes importantísimas, ¿sí? De estas lenguas, ¿sí? De las 14 o si son más, pues más, de las lenguas que existen en los distintos países. Y vamos a ver dos cosas importantes, el valor cultural y el valor histórico, ¿sí? Al hablar del valor cultural, nos referimos, chicos, a tener presente la cultura propia del lugar, es decir, a tener presente la cultura propia del país, la cultura propia de la región. ¿Listo? Y al hablar de valor histórico, chicos, nos referimos a recordar o a que eso nos ayuda a tener presente la historia del país. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque gracias a eso, gracias a que seguimos coexistiendo, por ejemplo, con el quichua, podemos seguir teniendo en cuenta cómo fue la colonización aquí. ¿Listo? Clarísimos entonces con estas dos partes importantes del valor de las lenguas.
Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Ahora, chicos, ¿qué sucede? Sí, ¿qué sucede en el... Vamos a ver, por supuesto, específicamente en el país, en este caso ahorita. Sin embargo, esto es algo que sucede de forma general. Es decir, en distintos países, chicos, sí, en todos los países, existe precisamente estas lenguas en contacto, ¿sí? Si hablamos de Estados Unidos, hay lenguas en contacto, por supuesto, ¿sí? ¿De quiénes? De los nativoamericanos de ahí de las zonas, ¿sí? Si hablamos de Chile, existe también lenguas en contacto. Si hablamos de otros países, todos tienen sus propias lenguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos han tenido poblaciones que han estado viviendo ahí antes de que se convirtiera en país o antes de que hubiera un idioma oficial. ¿Listo? ¿Clarísimos con esto entonces? Sí. Perfecto. Vamos a ver, chicos, dos características, ¿sí? O dos consecuencias importantes que surgen a partir de las lenguas en contacto. Es decir, una vez que en un país se da esto de que existen las lenguas en contacto, pueden ser 2, 3, 20 lenguas en contacto, ¿sí? Se da como consecuencia dos grandes fenómenos en la parte social y cultural, el bilingüismo y la diglosía. Vamos a ver un poco las características de cada uno, ¿sí? Para que vayamos comprendiendo qué consecuencias nomás o cómo afecta a la sociedad, ¿sí? Que exista precisamente estas lenguas en contacto. No me refiero a afectar en una forma negativa, sino simplemente cuáles son las consecuencias, ¿sí? Vamos entonces a empezar con el bilingüismo. ¿Listo? El bilingüismo, chicos, tiene por significado hablar dos lenguas o más. Bi por dos, pero puede ser trilingüismo si es que hablan tres, por ejemplo. ¿Sí? Hablar dos lenguas, chicos, es algo que se da muchísimo cuando hay esto que habíamos mencionado de las lenguas en contacto. Y justo eran las cosas que me dijeron los compañeros, que se entiende a medias o que hay confusión entre algunas palabras, ¿sí? El bilingüismo, chicos, tiene tres clasificaciones, por decirlo así. El tipo de hablante, ¿sí? Cómo surgió el bilingüismo y cómo se está dando. ¿Sí? Vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a empezar por el tipo de hablante. ¿Sí? Para nosotros decir que hay bilingüismo, podemos encontrar dos tipos de hablantes. ¿Sí? El individual y el social. El individual surge cuando hay simplemente una persona dentro de una comunidad que habla dos lenguas. ¿Por qué se da esto? Porque, por ejemplo, una persona que nació en una comunidad shuar, ¿sí? Y que habla shuar, por supuesto, sale a estudiar a algún pueblo o alguna ciudad y aprende español, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta persona de forma individual, él solo, aprende dos lenguas, habla dos lenguas, la shuar y el español, ¿sí? Y también podemos encontrar el bilingüismo de forma social, como tipo de hablante social, que es ya cuando una comunidad entera, ¿sí? Se comunica utilizando indistintamente dos lenguas, ¿sí? Esto surge cuando, por ejemplo, hay una comunidad que hable quichua, ¿sí? Y poco a poco comienzan todos ahí a hablar español o aprender español y entonces normalmente la gente de ahí se comunica ya mediante las dos lenguas, es decir, intercambiando incluso las dos lenguas de forma habitual entre español y quichua. ¿Alguna pregunta relacionada primero a esto del tipo de hablante, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Me estaban No, Liz. escuchando? Ah, ya. No sabía, pensé que ya no me estaban escuchando. Ya, perfecto. Vamos a pasar entonces. Entonces, una vez que ya hemos visto el tipo de hablante, ¿sí? Vamos a ver la forma de adquisición del bilingüismo, ¿sí? El bilingüismo puede tener dos formas de adquisición, natural o aprendido. Cuando hablamos de que hay un bilingüismo natural, chicos, nos referimos a que hay un bilingüismo de que el hablante domina las dos lenguas y que lo más probable es que adquirió estas lenguas desde la infancia,
¿sí? Esto surge especialmente cuando, por ejemplo, un grupo de los familiares, ¿sí? Habla una de las lenguas, por ejemplo, shuar, ¿sí? Y alguien más, el papá, la mamá, el tío, la abuela, habla otra lengua, por ejemplo, quichua, ¿sí? Entonces, cuando el niño nace, ¿sí? Y está en contacto con ambas lenguas, en la casa, en la calle, en todo lado, tiene o posee este bilingüismo natural, ¿sí? Es decir, que habla, que domina totalmente eh, las dos lenguas, ¿sí? Y al contrario tenemos el bilingüismo aprendido. Este surge, en cambio, con el primer ejemplo que les había dado. Cuando alguien aprende la segunda lengua por necesidad o por gusto personal, ya de forma cuando está más grande, ¿sí? Es decir, una persona que habla quichua y que a los 16 años sale a la ciudad y tiene que aprender español, por ejemplo. ¿Listo? ¿Estamos claros entonces con el tipo de adquisición del bilingüismo? Sí, Perfecto. Y finalmente, chicos, tenemos el tipo de destrezas, ¿sí? O la destreza lingüística con el bilingüismo. Tenemos dos tipos, el activo y el pasivo. Cuando hablamos de un bilingüismo activo, chicos, hablamos de que el hablante, la persona que es bilingüe, ¿sí? Habla, escribe y comprende las dos lenguas de forma completa. Es decir, que a esa persona se le pregunta algo en quichua y responderá en quichua. Y si se le pregunta algo en español, responderá en español y está comprendiendo de forma completa ambos idiomas, ambas lenguas, ¿sí? Sin embargo, también existe el bilingüismo pasivo. Chicos, surge especialmente cuando la persona aprendió la lengua ya de forma adulta, ¿sí? Y sucede que normalmente el hablante habla y escribe solo una de las dos lenguas, es decir, comprende, ¿sí? Las dos lenguas, pero no habla y escribe las dos, solo habla la una o solo escribe la una, ¿sí? Eso sucede, por ejemplo, y tal vez algunos de ustedes tengan esos ejemplos en casa con sus abuelos, ¿sí? O con algún familiar que ya está que normalmente está avanzado de edad y tiene como lengua materna, ¿sí? El quichua o el shuar o una de estas lenguas así. Y entonces, por necesidades de la vida, le ha tocado aprender español, pero no dominan el español. ¿Conocen a alguien así o no, chicos, ustedes? Yo sí, Shuaras. Ya, perfecto. Cuénteme, ¿es un familiar suyo? No, más que todo, por ejemplo, tengo de mi esposa que viven en el oriente, más o menos ellos viven para un campito, entonces ahí veo bastante shuaritos. Ya, perfecto. Y Pues ellos, normalmente, por ejemplo, dígame. no, cuéntenos nomás. usuaritas. No, Listo. Bueno, entonces, bastante. exactamente, chicos, hay eso, sí, como dice el compañero, especialmente en las zonas alejadas a las ciudades, en el campo, ¿sí? Ahí surge mucho lo que es el bilingüismo pasivo, es decir, que las personas o la comunidad o el grupo de la comunidad solo habla y escribe o domina solo una de las lenguas, que normalmente es la materna, ¿sí? Y aún así es interesante, ¿sí? Que son capaces de comprender, de hablar o de escribir otra lengua, ¿sí? Porque a la larga es algo muy complejo de entender. Esto también se debe, chicos, ¿sí? La complejidad de este tipo de bilingüismo, ¿sí? Se debe a, normalmente, a las diferencias culturales que tiene cada uno de estas lenguas. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, que el quichua no tiene ciertas palabras para definir algo y que a lo mejor la lengua shuar sí tendrán, ¿sí? Entonces es complejo y por eso surge precisamente este bilingüismo pasivo. ¿Listo? Normalmente, chicos, el bilingüismo activo, ¿sí? Como les mencionaba, lo tienen las generaciones siguientes, que ya aprenden desde niños ambas lenguas.
Aprenden con los abuelos, aprenderán quichua, aprenderán shuar, y con los papás, por ejemplo, ¿sí? O en la escuela aprenderán español, ¿sí? Este bilingüismo, chicos, el bilingüismo activo se intentó o se intenta crear, ¿sí? O se intenta desarrollar, por ejemplo, en las escuelas del gobierno, que son precisamente las escuelas bilingües. ¿Conocen ustedes esas escuelas? ¿O han escuchado algo sobre esas escuelas? Sí, Sí, Liz. ¿Qué han escuchado? ¿hasta dónde hablan distintos idiomas? Exacto. Normalmente en las Estamos escuelas... Algunas ya, escuelas, quichua y castellano. Exactamente, sí. Normalmente las escuelas bilingües aquí son de quichua y castellano, ¿sí? E incluso hay algunas que son trilingües porque son con quichua, castellano e inglés, ¿sí? Entonces los niños, los chicos, están siempre en un contacto permanente con las tres lenguas, ¿sí? Bueno, con las dos lenguas, especialmente con quichua y con español. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto al bilingüismo, chicos? Entendido, Lisa. Perfecto. Ahora, teníamos que hablar de la diglosía. ¿Se acuerdan que ese era el otro fenómeno que surgía con las lenguas en contacto? Habíamos mencionado que surge el bilingüismo y la diglosía. Ya vimos el bilingüismo y nos faltaba la diglosía. ¿Qué es la diglosía, chicos? La diglosía es cohesionar dos lenguas. Esa es su definición. ¿Qué significa esto de cohesionar dos lenguas? ¿Qué entienden ustedes con eso? Juntar. Perfecto, ¿sí? Juntar dos lenguas. Es decir, que dos lenguas puedan estar en la misma zona sin ningún problema, ¿sí? Sino, o cuál es el problema que surgió que ha surgido con la diglosía en distintos países, chicos, incluido, por supuesto, el nuestro, ¿sí? Surge algo que se llama prestigio social, ¿sí? ¿Y qué es esto de prestigio social? El prestigio social es cuando una de las dos lenguas, ¿sí? Comienza a ser la lengua dominante y por lo tanto es la lengua de prestigio. Es decir, quien habla esa lengua tiene un mayor prestigio que quienes hablan la otra lengua, ¿sí? Y por ejemplo, eso toma como consecuencia, chicos, que una de las lenguas se mantenga o se quede rezagada solamente para el ámbito familiar y el ámbito oral, mientras que la otra lengua, que es la dominante, se toma los espacios públicos y los ámbitos escritos, ¿sí? Como un ejemplo clarísimo, chicos, tenemos el quichua nosotros, ¿sí? El quichua ha intentado convivir, especialmente me refiero en comparación con las otras lenguas del país, ¿verdad? El quichua ha intentado cohesionarse con el español durante muchísimos años aquí en el país, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, Lisa. Perfecto. Sí, sí. ¿Cuál de las dos lenguas, chicos, es el que tiene en el país el prestigio social? quichua. Segurísimos. Español, Lisa. El Es más español, fácil ¿verdad? de utilizar. Exacto. El español es el que ha tomado, se ha vuelto el dominante, ¿no es cierto? Oh, sí, 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 Que sí, tiene el excelente. prestigio social, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, ¿qué sucede? Al ámbito familiar y al ámbito oral se queda rezagado el quichua, mientras que el ámbito público y el ámbito escrito se toma el español, ¿sí? Esto se intentó cambiar también hace un tiempo en la Constitución, cuando se le dio un valor, ¿sí? Un valor cultural e histórico al quichua y a las lenguas del país, ¿sí? Y gracias a eso se empezó, por ejemplo, parece que algunos artículos en quichua Ahora, ¿no? y algunas cosas en quichua para intentar volverle a cohesionar y que no surja o que no existiera este prestigio social en el país. ¿Listo? ¿Clarísimos entonces, chicos? Demasiado. Perfecto. Demasiado.